Os voy a presentar ahora a Juan Ramón Rayo, que es uno de nuestros profesores. Algunos no lo conoceréis, pero en España es casi una celebridad. Es una persona que está haciendo muchísimo por los valores de la universidad, por la misión de la universidad, y hemos pedido que por favor nos haga una pequeña charla para que un poco conozcáis el contexto de lo que tiene que ver con la regulación de la competitividad. Pues sin más, por favor, Juan Ramón. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, y también muchas gracias, por supuesto, Cayo, rector de la universidad, por acompañarnos, y bienvenidos todos a el campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín, que ya ha dicho Arturo que es vuestra casa y es además la Casa de la Libertad. O sea que espero que os sintáis muy cómodos. Y hoy justamente vamos a hablar sobre libertad de mercado y más específicamente sobre uno de los determinantes de esa libertad de mercado. Cuando pensamos en el libre mercado, pensamos en instituciones muy diversas, por ejemplo, la propiedad privada o, por ejemplo, el comercio, pero uno de los pilares clave de la propiedad privada, del libre mercado, para que exista de verdad el libre mercado, es la libre competencia. Y sobre lo que quiero es reflexionar sobre esto. ¿Qué es la libre competencia? ¿Qué entendemos por libre competencia y en qué sentido, según adoptemos un significado o una interpretación u otra de libre competencia, podemos tender a políticas públicas que potencien esa libre competencia o más bien que se la carguen? ¿Qué es la libre competencia? Bueno, si acudimos a los libros de texto, al modelo probablemente más básico, más elemental que encontraremos en los libros de texto, que es el modelo de competencia perfecta, es decir, un modelo donde se nos pretende ilustrar de qué es la competencia en su grado sumo, en su perfección, competencia perfecta, no hay más competencia posible que esta, encontraremos una visión de la competencia como ausencia de poder de mercado. ¿Qué significa poder de mercado? La capacidad que posee un agente económico en el mercado, sea comprador o sea vendedor, para influir unilateralmente en cuál es el precio de equilibrio en ese mercado. Si yo tengo poder de mercado, no es ya que yo pueda fijar mi precio, que eso lo podemos hacer todos. Pero claro, si yo fijo mi precio y todos los demás vendéis a un precio más bajo, a efectos prácticos yo no estoy fijando mi precio, porque nadie me va a comprar a mí, y por tanto yo voy a terminar cediendo, vendiendo a vuestro precio, al precio de mercado. En cambio, si yo tengo cierta capacidad para controlar ese mercado, por diversas razones que luego exploraremos, yo puedo establecer un precio y que ese precio sí sea al que se cierran las transacciones. Y en ese caso hablaremos, por tanto, de poder de mercado. La competencia perfecta, desde esa perspectiva, sería, como digo, ausencia de poder de mercado. ¿Y qué se requiere para que haya ausencia de poder de mercado? Según el modelo de competencia perfecta, hay varias condiciones, pero me voy a quedar con dos, porque además son las dos alrededor de las cuales voy a estructurar la charla. La primera, que creo que además es una condición falsa, es la condición más extendida, más común y de hecho que más asociamos coloquialmente con la idea de competencia, que es que haya mucha concurrencia de agentes económicos, que haya muchos compradores y muchos vendedores. Si hay mucha concurrencia de agentes económicos, se presupone que no hay poder de mercado, porque si yo intento fijar un precio y todos los demás, como os decía antes, fijáis otro, pues yo no tengo capacidad para influir sobre el conjunto del mercado. Esa es la primera de las condiciones del modelo de competencia perfecta, de los requisitos de este modelo simplificado para que exista competencia en su grado máximo. Pero hay otra condición que también está en el modelo y que a veces se suele desatender y que desde mi punto de vista es mucho más básica, mucho más importante, que es la libertad de entrada y de salida al mercado. Es decir, que cualquier agente económico que está dentro del mercado pueda salir del mercado si lo hace mal, y cualquier otro agente económico que está ahora mismo fuera del mercado pueda entrar en el mercado si considera que lo puede hacer mejor que los existentes, que los productores o vendedores existentes.
Y este doble requisito, digamos, para la existencia de competencia, creo que nos ayuda a conceptualizar dos visiones sobre qué es la competencia, o sobre qué puede ser la competencia. Dos visiones que no es que sean totalmente opuestas, ni mucho menos, hasta cierto punto podríamos considerar que son complementarias, pero que en la medida en que una de ellas, la primera que voy a exponer, cope, absorba todo el debate público y toda la atención pública, podemos tender a olvidarnos de la segunda, que es mucho más importante y mucho más fundamental. Son dos concepciones de competencia que podríamos calificar de visión estática de la competencia y visión dinámica de la competencia. La visión estática de la competencia, como os digo, es la ausencia de poder de mercado. Y la ausencia de poder de mercado significa lo que os he especificado, que nadie tiene capacidad para influir en el precio. Y tendemos a asociar la ausencia de poder de mercado a la pluralidad de compradores y vendedores. Esta es una idea de competencia que no digo que no sea importante, por supuesto que lo es, porque si no hubiese competencia en el sentido de ausencia de poder de mercado, cualquier vendedor o cualquier comprador podría manipular los términos de la cooperación social en su propio beneficio y en perjuicio de los demás. ¿Cuál es el comportamiento típico de un monopolista? El comportamiento típico de un monopolista, al menos de nuevo en estos modelos simplificados, es: a mí me resultaría rentable, yo soy capaz de producir mercancías a un coste marginal de producción inferior al precio al que las puedo vender, pero claro, si yo produzco más mercancías, el precio de mercado de las mercancías que produzco cae. Y si cae no solo para las nuevas unidades que produzco, sino para todas las que ya producía. Y a mí me puede interesar más vender una menor cantidad de unidades a un mayor precio que una mayor cantidad de unidades a un menor precio que en términos marginales me sigue siendo rentable producir. Pero me es mucho más rentable reducir, contingentar la producción que puedo llegar a fabricar con tal de elevar el precio de mercado que no ampliar la oferta. Fijémonos que aquí el monopolista gana a costa de que el resto de la sociedad, los compradores, pierdan. Si hubiese competidores, ¿qué dirían los competidores? A mí sí me sale a cuenta producir y vender las unidades de producción que tú no quieres producir y no quieres vender para inflar el precio de esa mercancía, porque sigue siendo rentable, como digo, en términos marginales producirlas y venderlas. Y si no lo quieres hacer tú, lo haré yo. Y es esa competencia la que restringe el poder de mercado y, por tanto, la que favorece a los consumidores ofreciéndoles productos a menor precio y de mayor calidad. Pero, ¿cómo conseguimos realmente esta competencia entendida en términos estáticos como ausencia de poder de mercado? Por el hecho de que existan muchos compradores y muchos vendedores, de tal manera que nadie pueda restringir unilateralmente la producción global del mercado y subir el precio de mercado, o basta con que exista la amenaza creíble de que puedan entrar en el mercado nuevos competidores si uno de ellos se pasa, digamos, de la raya e intenta subir el precio muy por encima del coste marginal de producción? Pues en realidad con lo último nos sirve. No hace falta que en un mercado, para que haya competencia en términos estáticos, tengamos cientos o miles de productores. Puede que tengamos uno solo, pero si es fácil entrar en ese mercado, ese uno solo no tendrá ningún poder de mercado, porque en cuanto intentes subir el precio por encima del coste marginal de producción, otros que no están en el mercado dirán: ah, pues a mí ya me sale a cuenta entrar y hacerte la competencia y expulsarte del mercado. Esta es una visión de la competencia que se denomina competencia en mercados disputables. Lo fundamental no es la multiplicidad de compradores y de vendedores, de agentes económicos, sino la disputabilidad del mercado, la posibilidad de que los que están fuera entren y le disputen la posición al que está dentro. Por eso, diagnosticar que existe un monopolio por el hecho de que solo exista una empresa en el mercado
es una visión muy reduccionista y errónea de lo que es la competencia. En un determinado mercado, y otra problemática es cómo definimos mercado, porque, claro, si al final adoptamos una definición tan restrictiva de mercado como para que solo haya un oferente en cada mercado, pues todos son monopolios. Si definimos mercado de clases de economía con clases de economía prestadas por Juan Ramón Rayo, yo soy un monopolista, porque nadie más puede proporcionar clases de economía por Juan Ramón Rayo. Las podrá proporcionar mejores o peores, pero las clases de economía a mi nombre solo las puedo prestar yo, y por tanto yo sería un monopolista. ¿Por qué no lo soy? Pues porque a efectos prácticos otras personas pueden proporcionar clases de economía que sean tan buenas como las mías, y por tanto yo no tengo poder de mercado, porque el mercado no es clases de economía de Juan Ramón Rayo, el mercado es como poco clases de economía. Pero bueno, dejando de lado esta cuestión de la definición de mercado, podemos tener mercados donde solo haya un oferente y que no sean monopolios. ¿Por qué? Pues porque ese oferente puede ser el único del mercado porque sea mucho mejor que todos los demás. Y en cuanto empiece a hacerlo peor, sea sencillo, sea fácil, que aparezcan otros que le disputen su posición en el mercado. Y justamente esa amenaza de que su posición en el mercado no está garantizada porque no existen barreras de entrada, es lo que le empuja, lo que le induce a mantenerse siempre en el umbral de la eficiencia. Por tanto, competencia en términos estáticos. Es importante para limitar el poder de mercado y, por tanto, para favorecer una coordinación eficiente entre los agentes de mercado, pero la condición para que se dé esa competencia en términos estáticos, para que desaparezca el poder de mercado, no es que haya muchos compradores y muchos vendedores, sino que haya libertad de entrada en el mercado. De hecho, y antes de terminar con esto, uno podría decir, bueno, es verdad que la multiplicidad de oferentes y demandantes no es condición necesaria para que no exista poder de mercado. Ya hemos visto que puede haber uno solo y con que haya libertad de entrada ya tenemos también ausencia de poder de mercado. Pero podríamos decir, pero al menos sí es condición suficiente. Porque si hay muchos vendedores, seguro que nadie tendrá poder de mercado. Falso. De ahí que sea un concepto o una condición o un requisito tan perverso de competencia. En un mercado puede haber muchísimos vendedores, miles, decenas de miles de vendedores, y aún así existir poder de mercado. ¿Qué eran los gremios como institución precapitalista? Los gremios no dejaban de ser un cártel entre los productores de un determinado sector, por el cual todos esos productores se coordinaban para vender un mismo producto con unas mismas cualidades a un mismo precio y cada uno de ellos repartiéndose cuotas de producción. Por tanto, teníamos muchísimos oferentes distintos, pero no había competencia. No había competencia en términos estáticos. Había poder de mercado, porque los cárteles, o sea, los gremios, se cartelizaban justamente para vender más caro y de peor calidad. O, si lo queremos trasladar en términos más modernos, ¿qué sucede en el mercado de taxis? En los taxis tenemos a miles de personas compitiendo, pero todos compiten a un mismo precio, porque entre todos ellos y con las administraciones públicas, es un cártel coordinado, tutelado por el Estado, se fijan precios y se fijan condiciones de prestación de ese servicio. ¿Existe ahí competencia? No, porque es un cártel. ¿Y por qué no existe competencia? Porque no existe libertad de entrada. Nadie puede entrar en ese mercado sin sumarse al gremio, sin aceptar las condiciones que impone el gremio. Por tanto, desde un punto de vista estático, ya digo, podemos tener un solo vendedor y mucha competencia, o muchísimos vendedores y ninguna competencia. La cantidad de compradores y vendedores, de agentes económicos, no es ni condición suficiente ni condición necesaria para que exista competencia en términos estáticos. Pero es que además, creo que lo fundamental ni siquiera es la competencia en términos estáticos, que es importante, no lo niego, pero el verdadero valor de la competencia es la competencia en términos dinámicos. Lo que debemos plantearnos es, socialmente, ¿para qué nos resulta útil la competencia? ¿Cuál es el mayor valor económico, la mayor aportación económica que nos proporciona la competencia? Y creo que la respuesta a esto nos la brindó Friedrich Hayek, el premio Nobel Hayek, en un artículo precioso
que se llama la competencia como un proceso de descubrimiento. La competencia es sobre todo importante porque constituye un marco institucional descentralizado de experimentación, justamente porque vivimos en una sociedad, en un mercado, en un mundo de incertidumbre ineradicable, precisamente porque nadie tiene todas las respuestas para todas las problemáticas económicas habidas y por haber, necesitamos un marco, que es el marco de la libre competencia, donde cada agente económico sea autónomo para experimentar una posible solución a los posibles problemas que detecta y poner en concurso, en competencia, frente a otras experimentaciones sobre otros problemas de otras personas, poner su solución, su propuesta de valor específica, ponerla en competencia con otras propuestas de valor específicas del mercado, de otros productores. Porque sólo así, sólo colocando cada una de las propuestas de valor diferenciadas, cada una de ellas distinta de las demás, en competencia frente al resto en el mercado, el consumidor soberano podrá escoger y podrá decir: tu propuesta de valor me convence, tu propuesta de valor me ayuda, tu propuesta de valor es la que prefiero frente a todas las demás, y tu propuesta de valor, tu otra propuesta de valor, no la quiero, no me convence. Es justamente cuando todas estas propuestas de valor distintas comparecen ante el mercado y el juez del mercado, es decir, cada uno de nosotros como compradores, decide quién tiene razón y quién no, cuando descubrimos qué debía hacerse y cómo debía hacerse. Problemas económicos, preguntas económicas fundamentales, qué producir, cómo producir, para quién producir, sobre las que no existe una respuesta a priori y apodíctica. No sabemos con certeza cuál es la respuesta óptima a esas preguntas. La respuesta óptima a esas preguntas la descubrimos dinámicamente a través del proceso de mercado, a través de la libre competencia, a través de la concurrencia de respuestas diversas muy posibles a esas preguntas. Y sabemos cuál de todas esas respuestas posibles es correcta porque cuando compiten entre sí en el mercado hay algunas que ganan y otras que pierden. Y al conseguir esto, no nos quedamos ahí, sino que ese proceso competitivo traslada información al resto de agentes. El resto de agentes ven qué respuestas han triunfado y por tanto cuáles son provisionalmente correctas y cuáles han fracasado y por tanto cuáles son provisionalmente falsas. Y esa interlocución, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, en competencia, es una interlocución que en régimen de libre competencia se da de manera continuada, porque como decía, toda respuesta siempre es provisional, es decir, siempre es temporal, siempre es susceptible de que pase de ser correcta a incorrecta, o que siguiendo o siendo todavía correcta, sea superada por otra respuesta aún más correcta. Y eso solo es posible a través de la libre competencia, permitiendo que si yo creo que tu respuesta es buena pero la mía es mejor, te rete en el mercado ante los demás para que sea el consumidor el que decida si mi propuesta de valor, que creo que es mejor que la tuya, realmente es mejor que la tuya, porque quien tiene que determinar si la tuya o la mía es mejor no somos ni tú ni yo, es el consumidor para el cual estamos dando esas respuestas. Y por eso, cuando muchas veces, y démonos cuenta de que el requisito para que exista esta competencia entendida en términos dinámicos es exactamente el mismo que para que exista en términos estáticos: libertad de entrada al mercado, libertad de planteamiento de propuestas de valor competitivas en el mercado. Por eso, al final, la competencia es eso, la competencia es libertad de entrada, libertad de emprendimiento y contraemprendimiento frente a otros que han emprendido previamente. Y por eso, esa libertad de entrada nos tiende a proporcionar tanto la competencia en términos estáticos como en términos dinámicos. Y por eso, muchas veces, cuando el planificador, el regulador, se obsesiona con garantizar la competencia, entendida erróneamente como diversidad, multiplicidad de oferentes, desatendiendo este mucho más fundamental concepto de competencia de libertad de entrada, libertad de disputar posiciones en el mercado, puede terminar cargándose la propia competencia. Por ejemplo, los taxis.
desde un punto de vista de la multiplicidad de oferentes, ya es un mercado suficientemente competitivo. ¿Para qué vamos a necesitar más competencia en el mercado? Ya está, ya tenemos muchos oferentes, por tanto no existe poder de mercado, supuestamente se acabó todo. Se acabó seguir pensando en si esto hay que liberalizarlo, si hay realmente competencia o no. Nos obsesionamos con el elemento precio, que es importante y que además en el caso de los taxis probablemente esté inflado, pero desatendiendo en cualquier caso todo el resto de propuestas de valor. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que exista innovación en el sector de los taxis? A lo mejor a nosotros no se nos ocurre, pero no se nos ocurre porque tampoco se permite que se planteen esas propuestas de valor innovadoras en el mercado de los taxis. Por tanto, si no se permite innovar, ¿quién se va a calentar la cabeza pensando en cómo innovar? Si no es rentable innovar porque está bloqueado, ¿para qué asumir el coste intelectual de buscar nuevas propuestas de valor? Y por otro lado, si nos obsesionamos con el tamaño, puede ser que en un sector solo haya una empresa porque es muy innovadora, porque está continuamente proporcionando propuestas de valor que baten continuamente a cualesquiera otras que se le planteen competitivamente, y el regulador diga, uy, aquí no, aquí tenemos solo una empresa, esto es un monopolio, tiene poder de mercado, por tanto vamos a triturarla, vamos a dividirla en múltiples empresas o vamos a regular lo que puede hacer porque seguro que tiene una posición de control dentro del mercado, porque al ser tan grande abusa de su posición de dominio. Por tanto, vamos a cortarle las alas respecto a lo que puede hacer, vamos a regular cómo tiene que hacer las cosas y en el extremo vamos a dividirla en varias empresas. Bueno, si haces eso te estás cargando la libertad de planteamiento de ofertas de valor en el mercado. A esa empresa le estás diciendo, tú ya no puedes proponer esto, vas a tener que proponer lo que yo te diga. Y la empresa puede decir, oye, pero es que yo creo que esto es lo mejor y además el mercado me lo está validando. Porque el mercado me está diciendo día sí, día también, que lo estoy haciendo mejor que cualquier otro posible competidor. No. Yo creo que esto es abuso de posición de dominio. Por tanto, haz las cosas así. Evita cargarte a los nuevos posibles aspirantes a competidor tuyo. Y de esa manera se está cegando propuestas de valor alternativas que estaban siendo validadas y que eran mejores en el mercado. Y no digamos ya si dividimos la empresa en varias unidades para que haya una especie de competencia fake o competencia ficticia. En ese caso nos hemos cargado un modelo de negocio muy funcional, hemos destruido la base de ese modelo de negocio y sí, claro, ahora ya tenemos muchas empresas compitiendo entre sí. Y aparentemente no habrá poder de mercado y tampoco habrá creación de valor continuada, dinámica para el consumidor. Por eso creo que es tan importante entender correctamente qué es y qué no es la competencia, cuáles son los auténticos determinantes de la verdadera competencia y qué es la competencia ficticia, la competencia espejismo. Y por eso, muchas veces, cuando los reguladores articulan políticas de defensa de la competencia, que así se llaman, políticas de defensa de la competencia, en el fondo lo único que están defendiendo muchas veces es la propia incompetencia. Muchas gracias. Y bueno, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Y... Muchas gracias, Juan Ramón. Siempre clarísimo, completísimo y coherente a más no poder. A mí me gustaría que nos explicases el motivo del regulador, el motivo del gobernante, no ya para los casos de mercados sometidos a licencias, sino para los monopolios estrictos, es decir, mercados en los que supuestamente hay que garantizar unos servicios básicos como el agua, típicamente, y bueno, hasta hace bien poco las telecomunicaciones, la televisión, la luz, etcétera. Sí, gracias. Muchos de esos casos son casos que se suelen denominar monopolios naturales, es decir, que dada la situación de la tecnología en estos momentos, solo cabe en esos mercados un solo oferente y claro, si solo cabe un solo oferente, por ejemplo, por economías de escala, es decir, lo más eficiente en términos de coste es que sea una única empresa la que preste el servicio a la mayor cantidad posible de consumidores, el Estado pues puede decir, objetivamente solo cabe un oferente, por tanto, o ese oferente
es directamente el Estado, que representa supuestamente el interés general, o si sigue siendo un oferente privado, al menos lo vamos a regular muchísimo para que no abuse de ese poder de mercado en ese mercado donde solo cabe él, ¿no? No estoy diciendo que no haya cierta problemática, desde luego, en que en un momento tecnológico dado solo pueda caber un oferente y ese oferente, de alguna manera, la tecnología constituiría la barrera de entrada y, por tanto, tendría cierto margen para abusar del poder de mercado en contra de la competencia estática que he mencionado antes, ¿no? Es decir, reducir la oferta en el mercado para conseguir elevar el precio por encima del coste marginal de producción. Sin embargo, a esto hay que contraponerle varios aspectos, ¿no? El primero es que todo monopolio natural, si existe, siempre es, como decía, por una limitación tecnológica. En cuanto cambia la tecnología, puede dejar de existir perfectamente el monopolio natural, y esto lo hemos visto, por ejemplo, con las telecomunicaciones. Y claro, fosilizar regulatoriamente un sector desincentiva justamente el cambio tecnológico para, mediante competencia disruptiva, eliminar ese monopolio. Y en segundo lugar, aun cuando ese monopolio natural perdurara, la regulación también tiene muchos contras que hay que tener en cuenta. Primero, hay un riesgo claro de captura de ese monopolio, ya sea público o privado, por parte del político, que puede llegar a instrumentalizarlo, no para el supuesto interés general que justificaría la regulación, sino para su interés particular. Esto lo estamos viendo ahora mismo en España con la entrada del Estado en el capital, ya no de empresas que son monopolios, sino de empresas que consideren estratégicas. Realmente entran en el capital para utilizar estratégicamente esas empresas en su beneficio, no porque consideren que de esa manera van a mejorar en nada el funcionamiento de las mismas. Y eso se puede dar, pues, en empresas que sean monopolios entre comillas privados regulados, o que sean directamente monopolios públicos. Los casos típicos de empresas públicas en España que eran herramientas de colocación de la clase política y de desarrollo de política industrial y de política estatal, creo que son muy elocuentes a este respecto, ¿no? Y luego, que aún cuando la regulación de verdad buscara el interés general, lo cual ya es muy dudoso, precisamente por lo que hemos dicho, porque no sabemos exactamente cuál es la respuesta óptima a las preguntas económicas de qué producir, cómo producir y para quién producir, regular de manera muy intensa esos llamados monopolios naturales, lo que termina haciendo es acotar, restringir el ámbito de experimentación descentralizado que es necesario para descubrir dinámicamente la mejor respuesta posible a esas preguntas. Si el Estado te acota los términos de prestación del servicio o los precios, etcétera, al final el Estado te está marcando, en mayor o menor medida, cuanto mayor sea la regulación, en mayor medida, el modelo de negocio que tienes que implementar. Y claro, si te lo marca el Estado, estás centralizando el conocimiento en las mentes de los burócratas y son ellos los únicos que están dando la solución. E impides que aparezcan nuevas ideas que vayan en contra de la regulación y que puedan mejorar el resultado previo, porque no puedes ir en contra de la regulación. Por lo tanto, incluso en esos casos, que serían quizá los más problemáticos en términos de competencia para el mercado, es decir, aquellos casos en los que tecnológicamente, coyunturalmente, solo quepa un oferente, la regulación no es gratis y los contras tienden a superar los pros. Quería preguntar cuál considera usted que es el efecto que puede tener en los emprendimientos, en las startups, tanto en Guatemala como en España, con estas nuevas propuestas de ley en favor de la competencia. ¿Cuál es el efecto que tiene tanto para las empresas entrantes como para las ya establecidas, una ley en favor de la competencia, entre comillas? Bueno, depende en qué consiste esa ley en favor de la competencia, ¿no? Porque muchas veces me hace gracia que se articula un discurso muy pro competencia desde las instituciones políticas y en la práctica, allí donde sabemos que existen monopolios incuestionables, esos monopolios no se atajan, no se atacan. He mencionado el caso de los taxis, pero también podríamos mencionar en España casos ya indiscutibles, estancos, farmacias.
Todo esto, que son claros atentados a la libre competencia, si de verdad las instituciones comunitarias tuviesen un interés, si fueran tan talibanes de la libre competencia como a veces nos dicen, pues debería ser lo primero que desmontaran, porque además son monopolios que ya ni siquiera derivan de una estructura de mercado que haya surgido endógenamente del propio mercado, sino que son monopolios, oligopolios, cárteles derivados de la regulación, directamente de la regulación, con lo cual es cambiar la ley, nada más. No te tienes que reinventar la estructura de mercado, ni pensar qué ha sucedido descentralizadamente para que lleguemos a esa situación. No, esto está claro, has creado una ley por la cual no puede haber más de X farmacias, más de X estancos o más de X taxis, y obviamente has creado un cártel, pues empieza por ahí, ¿no? Eso sí sería una legislación pro competencia, pero esas no las tendemos a ver. Muchas veces, cuando hablamos de legislación pro competencia, nos estamos refiriendo a legislación que, como decía, va dirigida a proteger la incompetencia, es decir, a aquellos competidores que plantean alternativas de valor menos valiosas para el consumidor y que no son elegidas. Y lo que se pretende con esas legislaciones es, de alguna manera, nivelar el terreno de juego. Que el que pierde sistemáticamente no pierda sistemáticamente frente al que gana sistemáticamente, como presuponiendo que si alguien gana sistemáticamente es porque comete algún tipo de trampa, o que el que pierde sistemáticamente, si se le da algún impulso, a lo mejor empieza a ganar en algún momento, algo así. Yo creo que esto es negativo tanto para los que están como para los que buscan entrar. Primero porque los que están, si son incumbentes, si son las empresas dominantes, entre comillas, en un mercado donde existe libertad de entrada, son los mejores. Son los mejores frente a todos los demás y para el consumidor. Con lo cual, si te lo cargas, estás impidiendo que el que ha sido mejor innovando pueda seguir innovando. De alguna manera sería como, imagínate que tienes un genio que siempre va 3 pasos por delante de los demás y le dices, no, usted deje de innovar tanto, usted deje de desarrollar tanto la ciencia. Pues creo que todos entenderíamos que es un disparate. Pues aquí lo mismo. Y además, en este caso, salen perjudicados directamente los consumidores, que se quedan con peores propuestas de valor, ¿no? Y luego, además, los nuevos entrantes, es verdad que en principio parece como que se les facilitan las cosas si se maniata al que está dentro y es mejor, pero en el fondo también se les está diciendo, vuestro argumento competitivo, vuestra ventaja competitiva, no ha de ser superar al que está dentro en términos de creación de valor para el consumidor. Vuestro argumento competitivo ha de ser instrumentalizar la legislación para ser capaces de, mediante la legislación, obtener una posición dentro del mercado. Y claro, a partir de ahí estableces, cognitivamente desvías la atención del empresario, del nuevo empresario, desde cómo maximizo el valor para los consumidores a cómo entro en el juego político y en el juego legislativo de hacer valer la coacción del Estado para salir beneficiado. Y creo que eso beneficiará al empresariado mercantilista que sea incompetente a la hora de generar más valor para el consumidor, pero desde luego no beneficia ni al consumidor ni a ese concepto dinámico de competencia de descubramos o generemos nueva información y la mejor información posible a través de la competencia descentralizada, porque ahí estás sesgando la generación de información en una mala dirección. Hola, Juan Ramón. ¿Qué tal? Mi pregunta va relacionada a algo que está pasando actualmente en España, que es el problema de los pisos de alquiler, la intervención en alquileres turísticos, y que el gobierno habla de intervenir en los alquileres turísticos porque así mejora la oferta, le da más calidad al producto, que es el alquiler. Y quería saber un poquito qué sentido tiene esto, es decir, qué críticas le podemos hacer a este tipo de medidas que dicen que van a mejorar toda la calidad del producto y en el fondo probablemente están castigando la competencia y estén probablemente castigando al producto futuro. Bueno, la cuestión es por qué ha surgido todo este debate. Hay una posible explicación que creo que tiene algo de razón, y es que, bueno, los pisos turísticos compiten en términos de presencia y de servicios con el alquiler residencial o con la residencia vía compraventa. Es decir, un piso, un inmueble dedicado al alquiler turístico es un inmueble que no se puede dedicar a la vivienda.
y en la medida en que en España empieza a existir, no, o sea, existe ya desde hace tiempo y cada vez más un problema de accesibilidad a la vivienda derivado de restricciones políticas a la competencia, es decir, de barreras de entrada para crear nuevas viviendas, pues claro, puede haber parte de la población que diga, si hubiese menos alquileres turísticos habría más vivienda, y si hubiese más vivienda la vivienda sería más barata y por tanto sería más accesible. No digo que no pueda tener parte de razón este argumento, pero es un argumento que además es extendible a todo, me refiero. Si hubiese menos bares y esos bares que son locales comerciales se reconvirtieran en viviendas, también habría más viviendas. Si los hoteles dejaran de ser hoteles y se convirtieran en bloques de edificios, también habría más viviendas. Entonces, centrar toda la crítica al alquiler vacacional, cuando además cuantitativamente ha tenido una influencia, si es que la ha tenido, no diré despreciable porque los porcentajes todos pueden ser apreciados, ¿no? Pero en cualquier caso muy reducida respecto al encarecimiento total de la vivienda, me lleva a pensar que parte de la obsesión contra el alquiler vacacional, del sesgo en la crítica contra el alquiler vacacional, viene de otra parte, y viene del interés de la industria hotelera por cargarse a los competidores. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que hemos explicado que la libertad de entrada es lo que caracteriza a la competencia y que tú puedes tener un mercado con muchos agentes en competencia, pero que sin libertad de entrada es un mercado mucho menos competitivo, pues bueno, la industria, entre comillas, o el sector económico del uso terciario hotelero, dentro del cual estaba el alquiler vacacional, si tú te quitas una parte de la competencia, no ya de los competidores existentes, sino de los que puedan llegar a entrar, pues estás ganando poder de mercado dentro de este sector, por parte, ya digo, del lobby hotelero. Entonces, yo no creo en absoluto que la legislación que se esté planteando tenga como objetivo mejorar la calidad del servicio. En el mejor de los casos tendrá como objetivo, un objetivo torcido, en el sentido que ya he explicado, de tratar de mejorar la accesibilidad de la vivienda. En el peor, engrosar los beneficios monopolísticos o oligopolísticos de la industria hotelera cargándote a un rival. Mejorar la calidad, no, porque si estuviéramos ante regulaciones, que también a veces se justifican por ello, dirigidas a mejorar la calidad, lo que tendríamos es un marco regulatorio donde se preserva la libertad de entrada. Usted puede montar un alquiler vacacional si cumple con estos requisitos, que ya existen por otro lado, no es que se pueda montar el alquiler vacacional de cualquier manera, tienes que tener una serie de, por ejemplo, que todos los dormitorios tengan ventilación y tengan iluminación natural, no puedes montar un alquiler vacacional en un zulo en el sótano, por ejemplo, y eso supuestamente sí es regulación dirigida a mejorar la calidad. No te impiden montar un alquiler vacacional, simplemente te piden que cumplas ciertas condiciones, como en cualquier otro negocio. Que luego podremos debatir si tienen que existir o no, pero al menos eso no se orienta a impedir el alquiler vacacional. Aquí no, lo que se está haciendo, y ya no lo que se está haciendo en unidades políticas gobernadas por la izquierda, quienes ahora mismo están siendo más talibanes de nuevo con esto, son las administraciones, los gobiernos del PP. Lo que están haciendo es, en Madrid, por ejemplo, y en Valencia, decretar una moratoria de 1 año o de 2 años a cualquier nueva licencia de alquiler vacacional. Y al cabo de 2 años, aparentemente hacia lo que iremos, aún no se ha desvelado, pero parece que quieren ir ahí, es a imponer restricciones por densidad. Es decir, que si en este barrio ya hay X alquileres vacacionales, ya no caben más. Que esto con los hoteles no sé si van a hacer lo mismo, ¿vale? O con los bares, o con cualquier otro negocio que al final, es decir, imagínate que yo compro un despacho de arquitectos, que ocupa un local comercial, y en ese despacho de arquitectos monto un alquiler vacacional. ¿A quién le estoy quitando la vivienda? Le habré quitado el despacho de abogados, comprándosela, no digo quitándosela de robársela, pero desde luego una vivienda no. O si se la estoy quitando, también se la estaría quitando el despacho de abogados. Por tanto, es un debate totalmente viciado y descabellado, alentado, desde mi punto de vista, por el lobby hotelero, al que se suman las administraciones públicas, en este caso sobre todo del Partido Popular, con finalidades, yo diría, más bien espurias, aun cuando se nos venda con un propósito noble, como pueda ser facilitar el acceso a la vivienda, que desde luego es un problema grave en España.